Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, volver nuevamente por aquí con este Infotecarios Podcast. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi buen amigo Santiago Villegas. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo has estado? ¿Por dónde andas? Mi querido Saúl, es un gusto como siempre verte. Yo sigo disfrutando del calor tropical de Cali, Colombia, porque pues estamos en cuarentena, no nos podemos mover de nuestros lugares y yo llevo aquí ya un poco más de un año trabajando con el ecosistema de innovación y las bibliotecas. Entonces aquí estamos disfrutando de esto, el sol está maravilloso, tengo una vista muy bonita de esta ciudad tan verde, pero no tengo el placer de estar en Madrid, porque entiendo que han mejorado las cosas por España últimamente, ¿cierto, Saúl? Efectivamente, amigo, vamos comenzando con el proceso de desescalada y bueno, hoy en día ya nos han permitido incluso salir a la calle a caminar por algunos minutos, lo cual se vuelve bastante interesante. Y bueno, hablando un poco de esta situación que se viene presentando a nivel global en términos de pandemia y de emergencia sanitaria, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña nuestra buena amiga, colega y compañera Nancy Castañeda. Nancy, pues en realidad es que ha sido parte de la junta, hoy es parte de la junta directiva de Ascolbi, e incluso por allí estuvieron trabajando muy fuerte hace algunos días con una charla, una presentación que tuvieron por ahí sobre el panorama de las bibliotecas frente a la contaminación por COVID-19. Y bueno, también mencionarte, querido Santiago, que Nancy es máster en desarrollo educativo y también ha trabajado muy de cerca con las bibliotecas públicas. Así que pues bienvenida, Nancy, es un gusto. Sí, muchas gracias, un gusto. A ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Por supuesto, de antemano es un gusto estar en este espacio. De veras, gracias por la invitación. Qué chévere estar aquí. Muy bien. Nancy, pues hablando de lo que mencionaba Saúl hace un momento, tengo primero que felicitarte a ti y a toda la junta directiva de Ascolbi porque han actuado, digamos, rápidamente ante esta contingencia. Con ustedes logramos organizar en Infotecarios ese primer foro alrededor de servicios bibliotecarios en cuarentena, de cómo extenderlos, pero además acabas de hacer hace un par de días, junto con la junta, de preparar un foro en el que se reunieron en simultánea más de 800 personas de distintos lugares de Iberoamérica, escuchando precisamente sobre esos riesgos biológicos que podemos correr a la hora de reabrir nuestras bibliotecas. ¿Tú nos quieres contar un poco de ese evento, cómo te lo soñaste? Todavía no hablemos de las conclusiones, que vamos para allá, pero ¿cómo organizaron esto tan interesante en tan poco tiempo? Pues bueno, realmente sí, este fue un trabajo en equipo y así súper maratónico porque pues afortunadamente supimos el contacto de Yerko a través de dos compañeros que hacen parte de Ascolbi y planteamos justamente como un poco la urgencia de hablar sobre esto. Entonces empezamos a conocer un poco el trabajo de Yerko, hicimos acercamientos, ya fue como definir fechas y ya empezar como con todo esto, pero inicialmente la verdad nos lo pensamos, fue como que de hecho colocamos el letrerito como de cupos limitados porque pensamos que justamente por la situación que se está presentando de desempleo y este afán de lograr tener soluciones mucho más rápidas, pensamos que lo estratégico podía ser hablar como con directamente llegar a los tomadores de decisiones en las bibliotecas. Entonces, por eso inicialmente la invitación fue dirigida a ellos, ¿no? Directores, jefes, coordinadores, como para que se pudiese dimensionar un poco más el alcance que esto requiere en el mediano plazo. Y por eso nos lo pensamos así de entrada, pero ya cuando abrimos el formulario para la inscripción al evento fue como, wow, o sea, esto nos desbordó porque habíamos pensado inicialmente Hangouts y dijimos como, no, ya no es una opción. Pensamos en su momento en Facebook, pero pues tampoco lo descartamos porque sabemos que todo el mundo no tiene Facebook y lo que nos interesaba justamente era que pues ojalá pudiesen conectarse todas las personas, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces ya dijimos como, no, pues tenemos nuestra cuenta en
en YouTube, entonces más bien tratemos de organizarlo todo por allí y pues llegar también como a esos consensos con Yerko, ¿no? Pues que él estuviese de acuerdo, que se fuera el medio, toda la dinámica para hacerlo, las pruebas pues de seguridad frente a que todo nos saliera bien, los ensayos, y pues bueno, ese fue como el resultado, realmente sí fue un trabajo en equipo muy, muy valioso, de veras que eso fue lo que permitió que todo esto saliera adelante. Qué bueno. No, y los tengo que felicitar lo que te dije porque estuvo muy bien estructurada la charla. Saúl hace un momento nos contaba que ya se está desescalando, por ejemplo, en España. Y apenas he visto que algunas pocas redes de bibliotecas, sobre todo regionales en España, han empezado a dar unos lineamientos. Pero digamos, ni siquiera hemos encontrado desde IFLA un acuerdo general para estos temas del riesgo biológico. ¿Qué descubriste, por ejemplo, tú, en tu caso, Nancy, en esta charla que fuera para ti más impresionante, digamos? Yo ahora les doy el dato de lo que más me impresionó a mí, porque yo vengo desinfectando todo lo que pido a domicilio, eh, pero me pasó que descubrí algo que me dejó un poco más atemorizado. ¿Tú qué descubriste, Nancy, en esta charla? Pues bueno, yo creo que para nosotros fueron como tres momentos muy importantes. El primero, en relación con el personal de las bibliotecas, porque pues digamos, Yerko sí fue muy enfático en términos de buscar esas posibilidades de la cualificación del personal, pero sobre todo mirar esas condiciones de salud particulares, porque mira que cuando pensamos un poco en la reapertura de las bibliotecas, es como que todos vamos a llegar a hacer cosas, pero sí hay que tener muy en cuenta que muchas veces las condiciones de salud de cada uno de los que trabajamos en las bibliotecas es información que la conocen mucho más las áreas de contratación de pronto, de salud ocupacional, y creo que, por ejemplo, ahí es una articulación muy importante con los empleadores, digamos, con las entidades que tienen al personal, porque esa va a ser una consideración de verdad muy, muy importante. Eso por un lado. Por el otro, pues digamos que este afán del protocolo también, todo lo que implica construir este protocolo y un poco la asociación que esto tiene con los procesos patrimoniales que llevan justamente entidades que han abordado estos temas, que creo que en estos son fundamentales. Y por otro lado, todo el tema de la adaptación de los espacios. Yo creo que ese es un componente también a considerar de acuerdo a las condiciones de las bibliotecas, ¿no? Hay un plus, yo siento, en el trabajo que se hizo con Yerko, y es que él tiene una lectura de varios lugares de Latinoamérica que es bien interesante, porque es justamente abocarnos a adaptar esas medidas que tomemos a nuestras realidades, más allá, por ejemplo, de los estándares o los modelos que casi siempre buscamos adaptar, ¿no? Justamente por la inmediatez y por la presión de que hay que hacer algo. Entonces creo que fueron como varios elementos allí muy importantes. Claro. En el caso de Saúl, ¿tú no notaste algún descubrimiento que como a mí te causara algún temor exacerbado? Yo creo que después de escuchar lo que les voy a contar en un momento, quise llamar a mi empresa prestadora de salud a decir que me hicieran un examen, pero luego les voy a contar de qué se trata. Ya nos Saúl. contarás, por supuesto. Sí, mira, finalmente en todas partes me parece que hemos sido sorprendidos de una manera muy particular. Y hoy en día quienes estamos considerando una desescalada, quienes bibliotecas que se están planteando hoy en día la reapertura, sin duda alguna van a depender de muchos factores. Uno de ellos es el factor gubernamental y de las leyes y políticas locales que adopte cada gobierno. Pero además dependerá también algunos otros aspectos que, como bien mencionaba Nancy por allí, que es saber el personal de biblioteca, con qué personal contamos, y de igual manera la adaptación de los espacios, que se va a volver central. Pero además de ello, también definir los nuevos servicios y el cómo se darán esos servicios. Entonces, me parece que hoy en día estamos cuestionándonos todas las bibliotecas y todos los sectores de nuestra vida en cómo será esta nueva realidad que estaremos viviendo. Tú mencionabas por ahí incluso que desinfectas todos los días los productos que llevas y que consumes.
Entonces, eso es parte de la realidad que estaremos viviendo, pero bueno, cuéntanos Así un es, poco esa anécdota. así es. Pues fíjate que a mí, yo había escuchado, porque en algún momento lo escuché precisamente en un seminario que propuso una red de bibliotecas latinoamericana, que no diré cuál, que el promedio de vida del virus en el papel era de 8 horas. Y yo me quedé con ese dato. Entonces, para mí, recibir en el domicilio el papel de las facturas era natural, o sea, y lo ponía sobre un lugar siempre, y pues a las 8 horas o a las 10 horas lo volvía a revisar después de haberme lavado las manos y todo lo demás. Pero el doctor, que además hay que decir es doctor en las áreas específicas de conservación patrimonial, digamos, y biológica, es una persona absolutamente sensata y certera, la que invitaron a este seminario en Ascolbi. Pues el primer dato que dio que me asustó fue que en el papel dura 8 días. El virus puede durar activo 8 días. Cuando yo dije eso, dije, por Dios, yo ya tengo coronavirus. Ya esto pasó. Pero por supuesto, entrando ya más allá de la anécdota, lo que tú decías y lo que decía Nancy, esto implica empezar a pensar en cosas que parecen como que habíamos superado en las bibliotecas, que es, por ejemplo, la posibilidad de tener una colección cerrada, porque tú no puedes controlar en una biblioteca el que una persona llegue, vea un libro, lo ojee y después de dejarlo diga, este no es el libro que yo quería. Entonces, lo sorprende a uno porque históricamente son efectos que en este caso por la salud pues tenemos que reconsiderar, ¿no? Sí, claro, Sí, incluso sin por duda. ahí, Nancy, me parece que estuvieron hablando también sobre temas de temperatura, pH y humedad que pudiera, aspectos que pudieran incluso afectar en este sentido. Sí, yo siento que, por ejemplo, la manera como Yerko organizó cada uno de los temas, empieza justamente como dando todo el panorama de cómo está el COVID, que además me parece interesante porque si uno entra a revisar la información que surge, digamos, desde el comienzo de este tema del virus y hasta la fecha, así como ha sido de dinámico el virus, la información ha sido también muy dinámica, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en esa medida hace que nosotros también estemos enterados de cómo se va esto transformando, porque incide necesariamente en la toma de decisiones del alcance que nosotros tengamos con los servicios bibliotecarios, ¿no? Entonces yo siento que un poco el tema de tener la conciencia, porque siento que es un ejercicio de conciencia cuando tenemos esta manera de pronto que el cabello nos lo tocamos, que la cara, que si tengo guantes, esas cosas que pueden llegar a ser mínimas, que si uno las traslada al ámbito de la salud. Yo trabajé inicialmente mi vida laboral empieza en el sector salud y algo, por ejemplo, que nos pasaba mucho en el terreno cuando estábamos con comunidad era que entre más te decían como tenga cuidado de no tocarse, era como que más o te pica la nariz o algo surge que inconscientemente, porque además es un tema de conciencia de esa corporalidad también y de esos hábitos que tenemos y que esto del COVID nos los hace mucho más como palpables, digamos, como que es un ejercicio de reconocerlo más, nomás con el lavado de manos. Yo creo que de pronto nosotros no éramos tan dados a tener que estar tan cuidadosos de esto. Entonces, parte de cosas mínimas realmente, si no tenemos un personal que está sensibilizado frente a esto y que los tomadores de decisiones también lo dimensionen, porque los datos que presentaba Yerko también eran bien interesantes, ¿no? De qué tanto las entidades le prestan atención a estos asuntos que pueden ser considerados mínimos, pero que pueden significar la vida de una persona, ¿no? Exactamente. Eso es clave y es clave considerar que, digamos, la conversación en este seminario fue muy interesante porque giró en torno a la consideración de las bibliotecas abiertas de nuevo y a cómo rediseñamos los servicios para unas bibliotecas que tengamos abiertas, sin decir que hayamos cerrado los servicios bibliotecarios. Es decir, muchas de nuestras bibliotecas, y esa es una aclaración que también se hizo en el seminario, continúan abiertas en términos de continuar ofreciendo sus servicios, en este caso casi todos por medios digitales o remotos. Pero las preguntas surgen en cuanto a, bueno, ¿cómo repensamos las bibliotecas cuando entremos a lo que en España han llamado la nueva normalidad? Porque se va a volver el estándar, es decir, vamos a tener que pensar en absolutamente todo.
Tú, Nancy, en términos de lo que respondía la gente y lo que conversaban, porque además había un flujo todo el tiempo de conversación en el chat que fue bien interesante, ¿qué lograrías rescatar como la mayor preocupación que encuentras en el gremio o la mayor conclusión que sacas de ese chat que tuvo conversación constante? Pues mira que claro, uno siente también mucho el afán de necesitamos soluciones ya, ¿no? Es como un tema, por ejemplo, lo de tener el documento, un protocolo, este tema documentado para tomar decisiones, fue reiterativo como en las preguntas, por un lado. Por otro lado, también era como, ¿qué nos aconsejan? ¿Qué nos dicen? Porque vamos a hacer la apertura de servicios en 4 días, o nosotros hemos estado recibiendo libros, pero ¿qué otras cosas nos aconsejan para que podamos hacerlo de mejor manera? Sí hay un afán justamente por esa toma de decisiones, pero creo que hay algo que reflexionar aquí frente a esto, y es que cuando se da toda esta dinámica de hay que cerrar los servicios de las bibliotecas, siento que se ve impactado especialmente las personas que trabajan en el área de servicios, o sea, de frente y de cara a la comunidad con todo lo que se atiende, ¿no? De hecho, pues ya han habido algunos despidos, y esto lleva a pensarnos justamente que estas personas que están en el área de servicios son fundamentales para construir esa base de los protocolos, porque son quienes permiten que uno pueda aterrizar a la realidad y al contexto de las bibliotecas cómo puede ser el manejo. O sea, más que el director incluso, que tiene unas labores mucho más justamente por su nivel de direccionar y de tomar decisiones, pero siento que las personas que están allí de frente a los servicios son quienes más nos pueden dar elementos que pueden ser soluciones reales a lo que necesitamos. Entonces, un poco lo que reflexionábamos en este chat es que si bien el primer momento fue tal vez de desespero y decir no les podemos pagar, tenemos que sacar personas, otra mirada de esto puede ser que cuando uno está tan constante en el servicio de las bibliotecas atendiendo a los usuarios, no hay tiempo para escribir. Y siento que esto de la pandemia es bien interesante en el tema de cómo nos aboca a la escritura, tan necesariamente porque hay muchas cosas que en tiempo real no las podemos expresar, y es como que tengo que enviar un correo, y eso ya me pone en otra sintonía de cómo lo voy a decir para que esto sea claro, no quede ambiguo, tal. Entonces siento que las personas que están en los servicios, por ejemplo, en el proceso de documentar, no más hacer el ejercicio de documentar lo que hacen en su diario vivir, esto ya es una base importante para el proceso que implica armar un protocolo de bioseguridad. Si yo tengo claro qué es lo que hago, eso va a ser muy importante. Entonces es como bueno, no pueden atender directamente a los usuarios, pero sí pueden empezar a hacer ese ejercicio, por ejemplo. Es un poco como lo que nos lleva a la reflexión. Buenísimo, porque me imagino, y Saúl seguramente tendrá algo que decir al respecto por la experiencia que están viviendo en España, pero supongo que eso da pie a que Ascolvi considere un ejercicio colaborativo o co-creativo de este tipo de políticas de bioseguridad, en la que participen estas personas que, como bien tú dices, pues son fundamentales en la biblioteca y están al frente del usuario, no detrás de su escritorio, sin demeritar el uno o el otro, digamos con menor riesgo de contraer o de no solo contraer para sí, sino de distribuir el coronavirus en la población, que es lo que queremos evitar, ¿no? Saúl tiene el dato, me contaron que en Andalucía, por ejemplo, el ejercicio fue colaborativo, el ejercicio de creación de esas políticas. No sé si tú tienes allá alguna referencia de otra de las redes españolas que haya hecho algo semejante. Sí, hasta ahora solamente ha sido la Asociación Andaluza de Bibliotecarios quienes han lanzado por ahí un protocolo de actuación para la reapertura de bibliotecas. Y también hay algunos datos que está generando la Biblioteca Nacional de España por ahí. Y bueno, también mi pregunta hacia Nancy sería esa justamente, si Ascolvi ha considerado en el desarrollar colaborativamente una propuesta de un protocolo de actuación para reapertura de bibliotecas, particularmente en Colombia. Sí, digamos que este proceso que se dio con Yerko de la conferencia es justamente hace parte de la formación que vamos a hacer. Si estamos ya organizando un curso, y a partir de este curso, uno de los productos que queremos lograr allí es
hacer ese ejercicio de tener un protocolo con unas condiciones mínimas o que son básicas y que pueden ser ajustadas a las realidades de cada biblioteca, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco como el producto que esperamos lograr a través de ese curso en el que ya estamos trabajando. Pero por otro lado, hay también en este trabajo colaborativo que tú planteas un poco es también poder invitar a las instituciones. Yo siento que el papel, por ejemplo, y voy a hablar un poco de lo que conozco desde la Biblioteca Nacional, es que a partir del trabajo que se hace allí desde lo patrimonial, hay unas capacidades que han sido creadas, por ejemplo, en región, a través de las bibliotecas departamentales, ¿no? O sea, se ha capacitado al personal, se les ha dado, digamos, como unas instrucciones respecto de los documentos patrimoniales, y sí creemos importante esa articulación para construir esos documentos, porque aquí hago un paréntesis. Con Ascolvi ocurre algo, y es que hay un imaginario, y es que Ascolvi es como solo la junta directiva, ¿no? Y realmente Ascolvi y la esencia que tienen las asociaciones es justamente podernos pensar en esencia, no hacer un trabajo en solitario, sino que si tenemos un interés común, porque además esto busca justamente eso, como que esa esencia que tienen las asociaciones, que es lograr un bien común, sea a partir de un interés común. Y tenemos un interés común, y es la reapertura de los servicios o de empezar a reinventarnos en este quehacer. Entonces, es poder justamente pensar en algo de pronto que pueda llamarse mesas de trabajo, que pueda llamarse grupo como tal de interés, para que empecemos a trabajar en esto, y necesariamente debe ser interdisciplinar, ¿no? Porque sí siento que hay un tema de endogamia bibliotecológica que solo estamos hablando de pronto entre nosotros, y esa interdisciplinariedad para este caso particular es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con eso. Además, hay que decir otra vez, sin demeritar el trabajo que hubieran hecho las juntas anteriores, si algo se ha sentido en Ascolvi con la nueva junta es la capacidad de convertirse en facilitadores, es decir, en personas que más que protagonistas están facilitando procesos colaborativos y de co-creación como asociación. Y eso pues hay que resaltarlo también en términos de lo que idealmente, al menos también para mí, debería ser el trabajo pues de una asociación o de un colegio como Ascolvi. Saúl, a mí me quedó una duda cuando leí esta semana pues como los pasos que tenía España en adelante. En Colombia nos han dicho mucho, y Nancy también lo sabrá, que la cultura va a ser, y esto entre comillas, uno de los sectores que vamos a abrir de último, ¿sí? La verdad es que no hemos parado, el sector no está cerrado, yo por eso lo pongo entre comillas, porque me parece que el gobierno no está muy atento a lo que está sucediendo. Pero, ¿qué ha pasado en España? O sea, ¿dónde está el sector cultura en este proceso de reapertura gradual del país? Mira, básicamente la estructura que se ha planteado o el procedimiento que se pretende seguir a partir de los lineamientos que plantea el gobierno, lo plantea a través de 5 escenarios o 5 fases. En estas cinco fases, cada una de las fases lleva un periodo de 2 semanas, tratando de ir midiendo de alguna manera el número de contagiados y tratando de mantener en una buena medida el aplanado de la curva de contagios. En este sentido, derivado de esas 5 fases, empezando por una fase 0, la cultura comienza en la fase 3, lo cual ha sido muy criticado en este sentido y de este lado, por varios aspectos, y principalmente el mencionar la importancia que pudieran tener las bibliotecas en el ámbito cultural local. Entonces, sí que van a tardar un poco más en abrir. Estaríamos hablando de que estarían abriendo por ahí por el mes de junio, pero sin embargo me parece que para todos hoy en día lo importante es poder contar con ese protocolo de acción para poder trabajar en el aspecto de apertura. Aunque si bien es cierto, y también vale la pena mencionar,
las bibliotecas de este lado no han cerrado definitivamente, sí que se han mantenido de alguna manera abiertas, pero solamente en el aspecto a distancia o virtual. El local finalmente es que no está abierto y sí que se van a plantear una serie de medidas, particularmente hablando del espacio. En torno al espacio se mantendrá la distancia de seguridad que el mismo gobierno está planteando a través del Ministerio de Sanidad. Y bueno, de igual manera se acomodarán muchos de los servicios seguramente. Por fortuna y hasta ahora se habla poco de despidos en área de bibliotecas, pero sin embargo sí que el sector cultural va a ser uno de los sectores más golpeados. Finalmente en ese proceso de reapertura, muchos de los locales llegarán a abrir al 30%, al 40 o al 50% de su capacidad, lo cual implica que que iremos a eso que llamarán o que se llama desde aquí una nueva realidad o un nuevo modo de vivir la vida finalmente. Entonces, en torno a ello, también pues me gustaría preguntarle un poco a Nancy cómo ve ella la situación particularmente en Latinoamérica y más particularmente aún en Colombia. Pues yo sí creo que hay un temor latente, por ejemplo, en el ámbito de las bibliotecas universitarias en especial, porque pues digamos que ahorita va a ser un poco la incertidumbre cuando se termine este primer semestre y comience el segundo semestre en las universidades. Yo creo que en el ámbito pues del contexto de biblioteca universitaria, ¿no? Porque no sabemos qué tantos estudiantes van a estar matriculados, y lo que eso le permita financieramente o económicamente a las universidades sostener la totalidad de las personas que tienen contratadas. Yo creo que hay un temor como muy latente, lo mismo de pronto en los colegios y desde el sector público de las bibliotecas, aún más es incierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de las bibliotecas públicas hay bibliotecarios, por ejemplo, que son contratados por 3 meses o 6 meses. Entonces, si algunos ya terminaron ahorita, no sabemos si les renovaron, si no les van a renovar. Entonces, siento que en esto hay con mucha más razón pensar en esto que hablábamos un poco de empezar a documentar todo esto que hacemos, ¿no? Porque sí creo que puede haber un impacto importante cuando pase este primer semestre. Ahí hay un poco de temor con eso. Es interesante lo que planteas, Nancy, porque, por supuesto, digamos que uno de los sectores que más ha tenido que, de manera urgente e inesperada, repensar su forma de actuar es la educación. Todos los sectores educativos globales, las instituciones primarias, secundarias y en particular las universitarias han tenido que hacer el cambio, el switch de un día para otro, de una semana para otro, a modelos mixtos o modelos 100% remotos. Y eso hizo que en Colombia, no sé si en España fue igual, una enorme cantidad de padres de familia, una enorme cantidad de estudiantes, pues sintieran vulnerados sus derechos de estudiar, digamos, de una manera un poco más interactiva, interactuando con la realidad, un poco más tradicional, si se quiere. Y ha habido ya unas cancelaciones masivas de semestres universitarios, sobre todo. Entonces, hoy, digamos, pasa lo contrario de lo que pasaba antes de esta nueva normalidad, y es las bibliotecas académicas y escolares son las que más riesgo tienen, para mi perspectiva, y las bibliotecas públicas, en cambio, están retomando ese papel, y hablo de Colombia en particular, ese papel protagónico en una situación en la que la sociedad se está resignificando también. Entonces hay que aprovecharlo, pero creo que las asociaciones, ahí también tenemos una responsabilidad muy grande, y es hacer visibles esos despidos, hacer visibles esos cambios, y hacer visible sobre todo lo que mencionaba Nancy hace un rato, y es el papel fundamental que tiene el bibliotecario de servicio, es decir, esa persona que está ahí, el que no podamos dar horas del cuento en adelante, o sea, el que no podamos reunir a 10 niños a contarles una historia en un salón de clases, no significa que no podamos hacer una hora del cuento diferente, y que la persona tiene las capacidades para hacerlo. Si por algún motivo no tiene alfabetización digital o informacional suficiente, pues será nuestro papel como institución llevarlo a ese nivel, no despedirlo en un mercado que es tan pequeño y tan poco cualificado,
para formar una persona adicional. Creo que eso es una tarea que nos queda a todos. En España, ¿cómo está el tema de los despidos? Porque eso tampoco lo he visto, Saúl. Sí, mira, en el tema de despidos se habla poco, hablando particularmente de bibliotecas públicas, y bueno, finalmente es que las realidades pueden ser muy variadas. Afortunadamente no está sucediendo lo mismo que sucede en Latinoamérica, que ha habido despidos masivos en bibliotecas. Sin embargo, bueno, consideremos que estamos por entrar en un proceso de recesión global, y bueno, finalmente eso irá afectando gradualmente y mermando de alguna manera el aspecto económico, y en función del tipo de biblioteca y el tipo de institución al que pertenezca esta biblioteca, se verán más o menos cambios en torno a la plantilla de profesionales que puedan estar colaborando dentro de la misma. Muy bien. En términos, digamos, de lo que ha arrastrado a Ascolby, Nancy, ¿se ha visto alguna preocupación del gobierno nacional o de las instituciones específicas universitarias o escolares de acercarse a las asociaciones, a los colegios o a las facultades a plantear posibilidades alternativas a los despidos? Porque yo siento que lo que pasa es que tampoco existe eso, tampoco nos estamos acercando a plantear posibilidades distintas. ¿Ustedes qué han visto? Sí, pues realmente ahí nosotros sí hemos notado como que hay mucha quietud en ello. O sea, voy a hacer un ejemplo de lo que pasa un poco en región, y es que las bibliotecas públicas, por ejemplo, en los municipios, muchas veces no se dimensiona todavía el actuar del bibliotecario, ¿no? Todavía se entiende como que es la persona que entrega el libro, que atiende la tarea y pare de contar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto las instituciones, por ejemplo, en el caso de lo gubernamental, vean como mucho más amplio este tema de mantener los servicios bibliotecarios, ¿no? Es un poco el afán desde ahí de también dar a entender lo que pasa con la profesión y lo importante que es mantener este acceso, que siento que desde la virtualidad se ha hecho un esfuerzo muy importante. Hemos descubierto cada vez más plataformas y posibilidades de hacer cosas desde lo virtual, pero la institucionalidad está muy silenciosa con esto. O sea, siento que es todavía como casi que un secreto a voces, pero también como miren a ver ustedes de qué manera lo pueden resolver, pero desde ahí no hay un acercamiento, ¿no? Y yo creo que también es un poco sentir el silencio, no solo desde esa institucionalidad, digamos, que está allá, sino también un poco cercana al gremio desde el Consejo Nacional de Bibliotecología. También sentimos que no hay mucha pronunciación desde allí. Digamos que ellos son la entidad que en Colombia regulan la profesión y hacen todo un tema de vigilancia y de acompañamiento, expiden las tarjetas, pero sentimos mucho silencio desde allí también, ¿no? Entonces, sí creo que hay que buscar esas formas de entrar a articular esfuerzos y definir cosas que puedan ser justamente eso, desde el colectivo y del beneficio común. Correcto. Bueno, y para terminar, yo tengo que decir, me encantó esa respuesta, por eso le puse un corazoncito aquí, me gustó mucho ese llamado al Consejo de Bibliotecología, porque es fundamental, ¿sí? Al Consejo Nacional, que también muchas veces pasa desapercibido y hay que decir, tiene que tener un mayor protagonismo. Para ir cerrando, porque desafortunadamente, Nancy, el tiempo es corto, aunque quisiéramos seguir conversando contigo, yo quiero plantear algo fundamental, digamos, o desde mi perspectiva. Y esto está relacionado también con el abandono, digamos, que hemos tenido algunas personas que tenemos incidencia o directiva o de liderazgo en algunas redes de bibliotecas o en algunas bibliotecas específicas por el tiempo de formación que puede constituir este tiempo que estamos en casas. Es decir, nos hemos esforzado mucho por hacer que nuestros funcionarios todo el tiempo estén haciendo algo, que estén entregando servicios, que se sienta que la biblioteca no está cerrada, que estén leyendo, y está bien, pero también tendríamos que aprovechar estos momentos para formarnos en esas habilidades que necesitamos para esa nueva normalidad. Y siento que no lo estamos haciendo en las bibliotecas, como no se está haciendo en muchos lugares. Digamos que tal vez uno de los ejemplos, porque participo en él,
es el Laboratorio Vivo de United Way Colombia, que es una iniciativa para formar docentes. Hemos estado haciendo ya hace poco más de 2 meses una formación intensiva en alfabetización informacional y digital para docentes. Pero en cambio, en términos de los bibliotecarios y los bibliotecólogos, yo no veo que haya un currículo, que haya una intencionalidad específica. Nos estamos formando quienes queremos con estos seminarios tan interesantes que hace Ascolvi o que hace en AMBAP en México o que hace APGRA en Argentina, pero finalmente no constituye una línea formativa, sino que son momentos en los que nos cuestionamos ciertas cosas. Y quiero simplemente dejar esa reflexión. No sé si Saúl ha visto algún ejemplo también a este respecto que hayas visto. Sí, sin duda. Me parece que todos estamos en esa intencionalidad, pero que al final vemos solamente destellos finalmente. Me parece importante mencionar y retomar algunos aspectos, como es el aspecto de la comunicación que bien menciona Nancy, y creo que hoy en día es vital para las asociaciones el ponerse las pilas y el ponerse como facilitadores que tú bien mencionas, Santiago, y totalmente ayudar con esos protocolos hoy en día para mantener aspectos relacionados a espacio, desinfección y todas las múltiples preguntas que están surgiendo a los diferentes profesionales, que finalmente cada uno, si nosotros no nos unimos de alguna manera, cada uno irá haciendo las cosas de manera separada y aislada. Entonces vale la pena el hablar de ese punto, y que claro, está muy de la mano con esa línea formativa que no solamente se debe seguir en estos momentos ni cuestionar en este momento, sino que sería interesante ver una propuesta de seguimiento, más allá de las maestrías o de los doctorados, ver esa propuesta de seguimiento de formación continua dentro de los profesionales. ¿Tú cómo lo ves, Nancy? Sí, yo creo que este tema de la pandemia coloca en otra dinámica incluso entender ese mismo concepto de educación, ¿no? Porque creo que antes de la pandemia era como todo un asunto, o es todavía, digamos, un asunto de esto. Miremos la especialización, miremos la maestría, pero mira que hay algunas habilidades que necesitan ser fortalecidas, que se dan en la cotidianidad y que muchas veces las presumimos como que todo el mundo las debe saber, ¿no? Entonces es algo que también hemos identificado desde Ascolvi, es que nosotros tenemos, digamos, varias líneas de afiliación y de vinculación pues con la asociación, y encontramos, por ejemplo, que hablando con los directores de bibliotecas, ellos han tenido algunas dificultades para crear algunos canales virtuales y que a veces asumimos que como que todos lo deben saber, ¿no? Entonces esto es como un tema de casi que de ser autodidactas y de estar todo el tiempo mirando de qué manera aprendemos, cómo lo hacemos, y que tiene que ver con esa cotidianidad y además con esa necesidad de hacer visible, algo que decía Santiago ahorita, hacer visible como que sí se está haciendo algo, sí se están haciendo cosas, las bibliotecas sí están funcionando. Entonces esto nos pone en la dinámica de salirnos incluso un poco de la institucionalidad y recurrir a todo esto que incluso con el libre acceso a la información que se ha dado en estas últimas semanas y meses, es lo que nos convoca a crear un poco más de habilidades en nosotros, porque además eso va de la mano con reinventarnos, con encontrar esas otras posibilidades, porque uno puede tener una actitud casi como la que planteaba ayer en la charla sobre el vector, ¿no? Los vectores activos y pasivos. Entonces podemos ver vectores activos en términos de seguir en este tema de mejorar nuestras capacidades y de crear capacidades institucionales, o ser vectores pasivos esperando a ver qué pasa y qué nos dicen y qué llegan y si alguien hace algo para que nos pueda resolver cosas. Imagínate. Me encanta esa invitación, ese cierre, o sea, hay que ser vectores activos y ser partícipes de esta resignificación no solamente de la biblioteca, sino del quehacer bibliotecario. Y en eso tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. No sé, Saúl, si tengas una pregunta final, porque Nancy, pues primero agradecerte por este tiempo. Sabemos que es difícil, lo estamos grabando en fin de semana, en un fin de semana de festivo en el mundo.
y Nancy se tomó el tiempo de atendernos, así que mil gracias por estos aprendizajes. Sí, no, de mi parte agradecerte, Nancy, la verdad es que es un gusto y gracias por tu tiempo realmente. No, gracias a ustedes por esta invitación y por supuesto que quede allí el mensaje de que la asociación realmente se debe a quienes creen que es importante lograr cosas de manera colectiva. Entonces, Ascolvi tiene las puertas abiertas y a recibir a seguir construyendo esas capacidades que necesitamos. Y mucho más ahora en tiempos de pandemia, que las cosas, este mundo va muy, muy, muy rápido, particularmente con este tema de pandemia, y nos tenemos que ir acostumbrando aún más rápido de lo que lo veníamos haciendo, me parece. Totalmente de acuerdo. Como el cierre es usual, ¿cómo cerramos nosotros, mi querido Saúl? Bueno, amigos, si tú tienes por ahí algún buen amigo o algún muy mal enemigo, ya sabes, puedes recomendarle este podcast. Recuerda que estamos por ahí con el OK Google y con Oye Siri. Con ambos vas a poder atraer podcast de hipotecarios y de igual manera por ahí en las diferentes redes sociales. Antes de irnos, Nancy, ¿por dónde te pueden seguir tus redes sociales? Claro que sí, les invitamos a que consulten nuestra página www.ascolvi.org. En redes sociales nos encuentran como @Ascolvi, tanto en Twitter como en Facebook, y en Instagram estamos como @Ascolvi_org. Y por supuesto invitados también a que hagan una precisión chiquita, y es que la conferencia, como quedó allí grabada, hay muy buenos elementos allí que yo siento que contribuyen mucho para el trabajo en equipo de las bibliotecas. Entonces, para quienes no lo han visto, invitadísimos a que lo revisen detenidamente, a que se tomen la pausa de tomar esos elementos que permitan la reflexión y esa búsqueda de posibilidades. Y pues bueno, que por favor estén atentos a todo lo que viene. Muchas gracias de nuevo, Nancy. Y nos vemos, chicos, en 8 días o tal vez menos, pues volvemos a conversar por Hipotecarios Podcast. Ya saben, hipotecarios.com, cualquier lugar. Sigan comentando, sigan evaluando el podcast para que podamos seguir llevando la voz bibliotecaria por el mundo. Suscríbanse en YouTube también y por ahí estamos. Chao, chao. Hasta la siguiente. Chao. Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.